Hola, buenas noches. Aquí listos para iniciar. Esperamos que ahora sí no tengamos ningún problema. Optamos por quitarlo del Livestream, que por el momento pues no le vamos a dar por ahí, pero vamos a repasar un poquito las lecciones pasadas que estuvieron entrecortadas y realmente se pierde muchísimo cuando la comunicación no está bien. Entonces esperemos ya esta noche poder avanzar. Le comentaba a Sergio que yo las mañanas tengo oración a través de este medio, no he tenido ningún problema, no se corta. Y luego el miércoles también vuelvo a dar clases en la tarde y no tengo problema. Entonces, es probable que al estar jalando las dos señales nos estuviera causando problemas, pero esperemos que esto ya no suceda. Quiero preguntarles si se escucha bien. Hay los que están escuchando, ahí que ya llegaron. Queremos dar la bienvenida a cada uno, ¿verdad? A cada uno de ustedes que ya se conectó desde temprano, los que están aquí en la ciudad, los que están fuera, los que andan de viaje, ¿verdad? Qué padre que no nos perdemos nada, sino al contrario, los medios de comunicación nos están ayudando a mantenernos, ¿verdad?, conectados con lo que Dios está hablando. Bueno, pues vamos a dar inicio. Sergio va a continuar con la clase. Pues un saludo a todos, ¿verdad? Aquí estamos ya preparándonos y estamos alistándonos para poder enfocarnos realmente en esta clase, ¿verdad? Que batallamos mucho la vez pasada. Entonces vamos a repetir esta clase prácticamente, ¿verdad? Viendo las cosas que pues tocamos en la clase anterior y vamos a desarrollarla de tal manera que pues podamos aprovechar, ¿no? Lo que no pudimos obtener la clase pasada. Ahorita nos vamos a poner al corriente, ¿no? Entonces estamos aquí en la página 7 del manual. Nos quedamos en este punto. Jesús sanó a todos los que se acercaron a él. Y vemos cómo, ¿verdad? En la Biblia vemos los diferentes pasajes que nos hablan del ministerio de Jesús, cómo él, ¿verdad?, recorría todas las regiones, cómo él iba, ¿verdad?, a los lugares donde se congregaban, ¿verdad?, el pueblo de Israel, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, buscando honrar la palabra de Dios. Y dice la Escritura que Jesús, ¿verdad?, pues enseñaba, dice, el evangelio del reino, ¿sí? Él predicaba, ¿verdad?, el evangelio, predicaba la palabra de Dios, y luego había manifestaciones, ¿verdad?, del respaldo de la palabra de Dios con sanidades y milagros. Entonces nos damos cuenta cómo la misma Escritura, ¿verdad?, nos declara que todos los que venían a Jesús, ¿verdad?, eran sanados, ¿sí? Así que podemos ver algo sobrenatural, porque no nos pone límite ni al tipo de enfermedades que había, ¿verdad?, ni la cantidad de personas enfermas, ¿sí? Había algo sobrenatural en Jesús, ¿verdad?, una capacidad impresionante, una capacidad asombrosa, ¿verdad?, en la vida de Jesús, ¿verdad?, de poder ministrar a multitudes, ¿verdad? Y dice que Jesús, ¿verdad?, a cada uno de los que se acercaron a él, dice que todos eran sanados. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo algunas cosas muy, muy interesantes que nos van a enseñar, ¿verdad?, estas declaraciones de la Escritura. Entonces, vemos que todos, ¿verdad?, los que escuchaban el testimonio de lo que estaba sucediendo con Jesús y se apresuraban, ¿verdad?, a ir encontrándose con Jesús, ¿verdad? Ellos sabían, llevaban ya la expectativa de que algo estaba sucediendo, ¿verdad?, en esos tiempos de encuentro con Jesús, ¿verdad? Y entonces ellos, ¿verdad?, alcanzaban el milagro, ellos alcanzaban, ¿verdad?, la manifestación de poder en Jesús, ¿verdad? Y pues vemos cómo no solamente eran los enfermos los que iban, ¿no?, sino que había enfermos que no podían valerse por sí mismos, ¿verdad?, y necesitaban quienes, ¿verdad?, los tomaran y quienes los llevaran.
y había un ánimo de decir, ¿sabes qué? Te voy a llevar, vamos, porque yo sé que si tú te encuentras con Jesús, algo va a suceder, algo muy, muy, muy glorioso va a suceder, ¿no? Entonces vemos en el libro de Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 17, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces vemos un hecho asombroso. Jesucristo, ¿verdad? Está iniciando prácticamente su ministerio, ¿verdad? De sanidad y milagros, y viene, ¿verdad? Después de haber estado sobre un monte, ¿verdad? Él desciende del monte y viene, ¿verdad? Y se acerca, viene rumbo a la casa de Pedro, ¿verdad? Y cuando llegan a la casa de Pedro, pues vemos cómo, ¿verdad? La suegra, ¿verdad? Está postrada, la suegra está enferma, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que hubo un encuentro con esta persona enferma, y yo les comentaba el martes pasado, ¿verdad? Que yo había tomado la escritura paralela que está en el libro de Lucas, capítulo 4 y versículo 38. Lucas 4 y versículo 38, no me traje mi Biblia. Ok. ¿Sí? Y quisiera leerte esta porción de la escritura para que tuviéramos una doble referencia. Versículo 38, ahí va llegando ya la escritura, la escribana me la está poniendo al día. 38, y dice, y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo una fiebre muy alta, recalca la escritura, dice, y le rogaron por ella, ¿sí? Le rogaron por ella. Entonces hubo un encuentro, ¿verdad? Yo creo que el mismo Pedro, pues al ver la condición de su suegra, ¿verdad? Se puso muy, muy sobresaltado, ¿verdad? Porque dice que era una fiebre muy alta. Entonces había un ataque de enfermedad, un ataque muy fuerte sobre la suegra, ¿verdad? Y pues sabemos que en las personas de edad, ¿verdad? Y sabemos que también en los bebés, cuando la fiebre se desata a niveles altos, ¿verdad? Es peligroso, ¿no? Son los más sensibles y los más propensos, ¿verdad? A sufrir crisis graves, ¿verdad? Los bebés y ya las personas de edad. Entonces, pues la suegrita, ¿verdad? Estaba gravemente enferma, y dice la misma escritura, ¿verdad? Que ella estaba postrada, ella estaba en cama, ella no se podía levantar, las fuerzas se le habían ido, ¿verdad? La misma enfermedad la había dejado completamente debilitada, ¿verdad? Y estaba verdaderamente postrada. Entonces los discípulos, al ver la condición de la suegra, pues le empezaron, ¿verdad? Dice que le empezaron a rogar a Jesús que hiciera algo, ¿verdad? Le dijeron, Señor, mira nuestra familiar, ¿no? Está muy malita, ¿no? Entonces ellos estaban rogándole, sí, por alguien que verdaderamente amaban, que era muy cercano a ellos, ¿no? Los discípulos habían visto ya a Jesús hacer milagros, hacer sanidades, y ellos sabían, ¿verdad?, que había algo en Jesús, ¿verdad?, que se estaba manifestando de una manera poderosa, y entonces dice que le rogaron. Así que pues tú y yo tenemos también que estar atentos a estas palabras, ¿verdad?, que nos enseñan, ¿no? Como hay casos en donde nosotros mismos tenemos que rogarle al Señor, ¿verdad?, por un ser querido, ¿verdad? Tenemos que interceder, dice Rosalba, y es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió, verdad, cuando vino este ruego? Bueno, dice que Jesús respondió. ¿Qué hizo Jesús? Él respondió, ¿verdad?, y estiró su mano, ¿verdad? Él se acercó a la suegra, ¿verdad?, y dice que tocó
¿verdad?, la mano de la suegra, nada más puso su mano, pero en el libro de Lucas dice la escritura que inclinándose, versículo 39, inclinándose sobre ella, dice, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Dice, y al instante ella se levantó y le servía. ¿Sí? Entonces, la fiebre fue reprendida, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Dice que en Mateo que él extiende la mano y la toca, ¿verdad? Y ocurre un milagro. La fiebre la dejó, ¿verdad? Y ella se levantó. Pero en Lucas nos está diciendo que aún hubo una reprensión, ¿verdad? Tomó autoridad Jesús sobre este espíritu inmundo de fiebre, ¿verdad? Y lo echó fuera. Así que, pues la fiebre al instante dejó, ¿verdad?, a la enferma, la dejó, y la enfermita que estuvo enferma, en ese instante, ella se recuperó de una manera asombrosa, ¿verdad? Fue un milagro instantáneo, las fuerzas le volvieron, de tal manera que pegó un brinco de la cama, ¿sí? Y entonces ella hizo lo que estaba en su corazón, ella quería servirles, y ella al instante se puso, ¿verdad?, a servir. Entonces, yo creo que esto, pues, lo pudiéramos nosotros, ¿verdad?, aplicar también a la iglesia, ¿sí? Muchas veces la iglesia está enferma y está tan enferma que pues no quiere servir. No puede. Y no porque no quiera, ¿verdad? Pero no puede. Y entonces le dice, hay que servir. No, es que no tengo ganas, no tengo fuerzas, ¿verdad? Y está muy enferma. Bueno, necesitamos que Jesús toque la mano de la iglesia, ¿verdad? Imponga manos sobre la iglesia, que reprenda, ¿verdad?, el espíritu de enfermedad, ¿verdad? Y que venga sanidad, para que vengan fuerzas nuevas, venga el ánimo nuevo y la iglesia se levante, ¿verdad?, y empiece a servir a los santos, ¿verdad? Entonces, ella recuperó todas sus fuerzas. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Lo primero, Jesús, ¿verdad?, llega a la casa de Pedro y establece el reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Jesús llega con el reino, ¿verdad?, que es su reino, y él, ¿verdad?, establece, ¿verdad?, el reino en todo ese lugar. Sí, lo segundo, ¿verdad?, se empieza a manifestar el poder de lo alto, se empieza a manifestar el poder del reino de Dios, el poder sobrenatural del reino, ¿verdad?, se empieza a hacer real, ¿verdad?, y el espíritu de enfermedad no puede resistir, ¿verdad?, el poder de lo alto, ¿verdad? Lo tercero, ¿sí? Jesús está anunciando con este evento un tiempo nuevo. Jesús, ¿verdad?, está anunciando un tiempo nuevo, ¿verdad? Viene el tiempo donde el pueblo de Israel dice que había estado en tinieblas espesas cubrían toda esa región, ¿verdad? Pero viene la luz verdadera, y la luz verdadera anuncia que el tiempo de oscuridad terminó para empezar el tiempo de la luz, ¿verdad? Y entonces vienen los milagros, vienen las sanidades, vienen las liberaciones, ¿sí? Y entonces vemos cómo, ¿verdad? Lo cuarto, Jesús sanó, dice, a todos los enfermos, a todos los que le traían, ¿verdad? A todos los que venían enfermos fueron sanados, los que venían endemoniados, ¿verdad? Pues con la palabra dice que echó fuera los demonios. Entonces vemos sanidad, vemos liberación y vemos la salvación, ¿verdad? De la suegra que estaba enferma y de todos los enfermos que trajeron, ¿sí? Entonces vemos la aplicación, ¿verdad?, de esta palabra griega, sozo, ¿verdad?, que nos está dando todo, ¿verdad?, el cimiento, ¿verdad?, del ministerio de sanidad y milagros. Lo quinto, ¿verdad?, echó fuera a los espíritus inmundos con la palabra, ¿sí? Y entonces vemos cómo, ¿sí? Viene Mateo, que está escribiendo este pasaje, él se da cuenta, ¿verdad?, que hay una palabra profética de Isaías, y que esa palabra se está cumpliendo delante de ellos en ese mismo instante. Y entonces Mateo escribe, ¿verdad? Él mismo dice, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí me llama la atención Mateo, ¿no?, porque recibe revelación que él es el cumplimiento de esa palabra. Y vemos aquí Jesús realmente cumpliendo, dice, todas las palabras que se escribieron acerca de él. Poco a poco después los mismos discípulos se fueron dando cuenta que todas las profecías, aún salmos que había escrito sobre él, se estaban cumpliendo, ¿no? Y que Dios abra nuestros ojos, ¿no?, a ver el cumplimiento de palabras proféticas que Él nos ha dado, o que Él propone cumplirse en nuestras vidas. Decía una persona que estaba escuchando hace rato, ¿no? Dice, yo ahorita estoy viviendo en este tiempo,
dice, el cumplimiento de muchas palabras proféticas que Dios habló a mi vida a lo largo de los años. Algunas tardaron meses o algunas tardaron años, dice, pero me doy cuenta, dice, puedo reconocer que muchas de las palabras proféticas que me fueron habladas, llegó el tiempo del cumplimiento. Entonces, dice, estoy viviendo. Entonces aquí veo eso, no hay gente que puede estar viviendo el cumplimiento y no se da cuenta, o sea, no reconoce, o la gente pues nomás iba por la sanidad, por la necesidad que tenía, pero aquí vemos algo, es la revelación que el Espíritu da acerca de la persona de Jesús como el sanador. Dios quiere que lo conozcamos por nombre, ¿no? Y se está dando cuenta, es más, Jesús ni siquiera ha sido crucificado, Jesús todavía no va a la cruz, ¿sí? Pero aquí vemos a Mateo, ¿sí? Que ya está cumpliendo la palabra profética que habla de que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, ¿ok? Bueno, yo quiero que tomes nota, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 2 y versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a mí la Escritura me está mostrando cómo, ¿verdad?, nuestra vida en Cristo Jesús tiene ya un propósito y que tú y yo, ¿verdad?, fuimos hechos por el Señor, ¿sí? Y Él nos está moldeando, Él nos está dando la forma que Él necesita, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces el Señor dice que ya preparó de antemano, ya desde antes de la fundación del mundo, ya están escritas las obras en las que tú y yo necesitamos caminar. Y dice que estas obras fueron diseñadas de antemano para que anduviésemos en ellas, para que caminásemos en ellas, ¿verdad? Quiere decir que ya lo profético se tiene que cumplir en nuestras vidas para que nosotros mismos podamos decir, ¿sabes qué? Yo estoy siendo el cumplimiento de la palabra profética que Dios tenía ya diseñado para mi vida. Entonces Jesucristo, fíjate, hizo algo bien tremendo. Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, Efesios 2:10. Y ahora vamos, Efesios 2:10, y vamos a Lucas 24, 44, y dice, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y hemos tomado esta escritura cada ratito, ¿verdad? Cada ratito Dios nos las trae, nos las hace presentes, ¿verdad? Y entonces dice la escritura que Jesús les dice, ¿saben qué? Es que todo se tenía que cumplir en mí, pero ustedes, ¿verdad?, no se han dado cuenta, ¿verdad? Aunque tienen la palabra, tienen los rollos, tienen a Moisés, tienen a los profetas, tienen los salmos, y no han podido discernir, ¿verdad?, que estaban hablando de mí. Dice la escritura, entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿verdad? Y les empieza a hablar, ¿verdad?, de todo lo que se tenía que cumplir, ¿no? Dice, así está escrito, ¿verdad? Empieza a declarar Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y empieza, ¿verdad?, a dar todo lo que, la descripción de lo que se tenía que manifestar, ¿no? Entonces Jesucristo tuvo que abrirles el entendimiento para que pudieran cumplir, ¿verdad? Para que se pudiera cumplir, ¿verdad?, a los ojos de ellos, ¿sí?, la escritura en Jesús y decir, Él es el Mesías. Ahorita me viene a la mente que Jesús sabía cuando toma el rollo al principio del ministerio que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungido, y viene declarando Isaías, se toma el libro y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, para Jesús era, las cosas que él vivía eran cumplimiento, él hacía las cosas, dice, para que se cumpla toda escritura,
Por eso te digo, es bien importante, Padre, ábrenos el entendimiento, Señor, para nosotros poder comprender las cosas que se están cumpliendo, de lo que tú has hablado también acerca de nosotros, del llamado que tenemos, de cómo hay cosas que se están cumpliendo que a lo mejor se hablaron en el pasado, pero y que podamos nosotros tener conciencia, ¿no? De que para eso Dios nos preparó para este tiempo. Entonces, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, está tratando con tu vida y está formándote, el Señor te va a ir revelando, ¿sí?, en la medida que tú, ¿verdad?, empieces a presionar en el Espíritu en oración y a decirle: Señor, empieza a mostrarme qué es lo que tú tienes para mí, empieza a mostrarme cuál es el plan que tú tienes para mí, empieza a mostrarme qué es lo que tú, Señor, has diseñado para mi vida. Y sabes que el Espíritu Santo te va a empezar a hablar, te va a empezar a hablar con la Escritura, y tú vas a empezar a sentir en tu corazón, ¿verdad?, las palabras, los pasajes, los versículos, sí, que van a ser como fuego en tu corazón, ¿verdad? Y entonces, pues tú sabes que anótalos, escríbelos, ponle fecha, dile: Señor, esto tú me lo hablaste, entonces tú quieres esto para mi vida, ¿verdad? Y tú vas a empezar a descubrir, ¿verdad?, como decía el libro de Efesios 2:10, ¿verdad?, vas a descubrir todas esas obras que ya el Señor de antemano preparó para que tú camines en ellas, ¿no? Entonces, yo quiero que ahorita tomes nota, ¿no?, de lo que Dios quiere hacer, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros a través de este pasaje que estamos estudiando. Entonces, punto número uno, toma nota, ¿sí? Punto número 1, que la palabra profética sustente nuestro ministerio. Que así como Jesucristo sabía, ¿verdad?, que que a través de su sufrimiento en la cruz, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, que nosotros también, por medio de la Escritura, ¿verdad?, nosotros podamos sustentar el ministerio, ¿verdad?, al cual el Señor nos está llevando, ¿sí? Que esa palabra profética se vuelva viva para nosotros y que nosotros, ¿verdad?, podamos conocer, ¿verdad?, qué es lo que nos está sosteniendo, qué está sustentando nuestro llamado, qué está sustentando nuestro ministerio. Amén. Punto número 2. Sí, ahí está. Que mi vida sea un cumplimiento profético de la palabra revelada. Que mi vida sea un cumplimiento profético de la palabra revelada. Si tú tienes, ¿verdad?, escritas las palabras proféticas que te han sido dadas, si tú tienes registrada la palabra que en un tiempo y en otro Dios ha hablado a tu corazón y las tienes bien guardadas y las has repasado, las has orado, ¿sí? Entonces tú vas a ir viendo cómo Dios hace cosas en tu vida, cómo Dios hace cosas alrededor de ti, cómo prepara gentes, cómo prepara encuentros con personas, ¿verdad?, que ya están diseñadas desde el cielo, cómo te va llevando, ¿verdad?, y te mete a áreas en las que tú ni siquiera pensabas, ¿verdad?, que ibas a caminar en eso, ¿verdad?, pero Dios te está metiendo, Dios te está guiando, ¿verdad?, y entonces tú te das cuenta que algo está sucediendo que tú ni siquiera habías percibido, pero de repente te vas a dar cuenta que está ligado con algo que Dios ya habló para tu vida desde antes, porque dice la Escritura que Dios no va a hacer nada sin que primero revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿no? Entonces, Él es especialista, ¿verdad?, en diseñar tu vida, ¿verdad? Él es el perito arquitecto, ¿sí?, de todo tu caminar, así que necesitamos nosotros, ¿verdad?, poder descubrir, ¿sí?, ese cumplimiento profético de la palabra revelada a tu propia vida. Amén. Punto número 3. Que la palabra profética esté formada en nuestro espíritu, ¿sí? Que la palabra, que cuando Dios te habla, ¿verdad?, y Dios suelta una palabra profética para ti, que no se quede en tu mente nada más, ¿sí? Está bien, llegó a tu mente, la recibiste en tu mente, a lo mejor, es que muchas veces decimos: ay, no, esto no, para mí no, o sea, yo ni siquiera
¿verdad? Y entonces se queda en la mente, ¿verdad? Pero no permitimos que la palabra baje al corazón. Entonces nosotros necesitamos que la palabra profética, cuando llega a nuestra mente, ¿sí? Empezar nosotros a decir, bueno, Señor, no lo entiendo, pero si tú lo has hablado, la Escritura dice que la palabra no va a volver vacía. Señor, lo que tú vas a hacer y lo que tú quieres hacer conmigo, Señor, aunque ahorita no lo entiendo y ni siquiera, ¿verdad? Me cabe en la cabeza, Señor, pero lo voy a registrar, Señor, y lo voy a empezar a meditar, voy a empezar a orar sobre esto, lo voy a empezar a declarar para mi vida, y Señor, el que lo va a cumplir en mí eres tú. Entonces, Señor, yo confío que, aunque no lo entienda, yo sé que más adelante tú me lo vas a ir revelando también. Y creo que muchas veces lo que ocurre es lo contrario. Muchas veces nos emociona la palabra profética o lo que Dios nos habla, pero luego empieza el razonamiento, ¿no? Y la incredulidad a levantarse porque nos vemos en lo natural. Entonces dice que la palabra profética esté formada en nuestro espíritu, porque es con el corazón con lo que se cree para justicia. Abraham, cuando Dios le dio la palabra acerca de que sería el padre de multitudes, pues al principio, ¿verdad? Que simplemente iba a tener el primer hijo. Sara se rió, o sea, Dios lo tuvo que llevar a ver las estrellas, a darle un entendimiento mayor hasta que él lo asimiló, lo creyó, y dice que que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si permitimos que la palabra no sea robada, si permitimos que el proceso de formación de la palabra en nuestro espíritu, ¿verdad? Entre la incredulidad, entre los temores, entre a veces la desesperación porque se llevó mucho tiempo y decir, pues no, a lo mejor no oí bien, no era para mí, ¿verdad? Empezamos a hablar mal, entonces esa palabra no va a cumplirse. Entonces Dios quiere que nosotros peleemos con la palabra, y eso es lo que ahorita los profetas, ¿verdad? O Dios está hablando en este tiempo, dice, recuerda tus palabras, recuérdame mis palabras, vete a repasar, porque esas palabras son cosas que están escritas en el libro de tu vida. David decía que en tu libro están escritas todas aquellas que habían de ser. Entonces él estaba hablando de que Dios lo formó en el vientre de su madre y que lo oculto fue entretejido, ¿verdad? Pero que había un libro donde está escrito toda su vida. Y es lo que nos revela a veces a través de la palabra profética, nos da revelación de lo que quiere hacer con nosotros. Entonces por eso necesita ser formada en el espíritu, porque es con el espíritu con la que lo vamos a cumplir, o vamos a pelear por ella, o la vamos a conquistar. ¿Ok? Bueno, el punto número 4, la palabra profética primero se tiene que cumplir en ti, ¿sí? Entonces, fíjate, o sea, cómo es el proceso de revelación, ¿no? Primero la palabra profética, ¿verdad? Empieza a hablarte, ¿sí? Y tú empiezas a sentir que se está estableciendo un fundamento de tu vida, que es lo que va a sostener tu ministerio, ¿verdad? Pero luego la palabra profética, ¿verdad? Se tiene que revelar a profundidad dentro de ti, hasta que esta palabra profética se forme en tu espíritu, ¿verdad? Se venga a revelar a tu interior, ¿verdad? Y ya que está revelada en tu interior, entonces que la palabra profética empiece, ¿verdad? A manifestarse, ¿verdad? En tu vida. Tú tienes que empezar a ser el primero que vivas la palabra, de tal manera que Dios te lleve al punto en el que cuando la palabra, ¿verdad? Se ha hecho ren en ti, cuando la palabra se ha hecho carne en ti, ¿verdad? Tú empiezas a hacer la palabra, tú empiezas a hacer, ¿verdad? La manifestación revelada de esa palabra que está sembrada dentro de ti, ¿sí? Entonces quiere decir que tú vas a empezar a hacer la palabra que otros vean, ¿sí? Y tú te vas a convertir en un modelo de la palabra, ¿sí? Entonces la palabra primero se tiene que empezar a cumplir en ti para que después tú puedas declarar lo que Dios te ha hablado, ¿verdad? Y la palabra tenga, ¿verdad? Sustento, la palabra tenga sustancia, ¿verdad? Y cuando tú hables, la palabra sea una palabra poderosa, sea la palabra de Dios, ¿verdad? Fluyendo por tus labios, de tal manera que los que oigan la palabra digan, no, es que no es Él el que está hablando, es que es Dios mismo el que está hablando. Entonces tu voz se va a convertir en la voz de Dios. Amén.
Entonces, punto número 4, la palabra primero se tiene que cumplir en ti, ¿sí? Punto 5, número 5, ¿sí? Ahora modela la palabra hacia afuera, ¿sí? ¿Sí? Ya que la palabra se hizo carne en ti, ¿verdad? Ya que la palabra empezó a trabajar en ti y empezó a se empezó a formar en ti, entonces ahora tú vas a empezar a modelar la palabra, ¿verdad? Hacia afuera. Número 6. Sí. Ahora modela la palabra hacia afuera. Número 6. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Conviértete en un buscador, acá está. El 7, ¿no? No, pero es que acá está, es el 6. Ah, ok. Entonces, punto número 6. Conviértete en buscador desesperado de su presencia. ¿Sí? Conviértete en ese buscador de su presencia que no quieres otra cosa más que estar, ¿verdad?, delante del Señor, ¿sí? Así que primero el Espíritu Santo tiene que empezar a trabajar dentro de ti, ¿verdad? Y tiene que desatar, ¿sí?, el entendimiento y el conocimiento de esa palabra revelada y tu vida tiene que empezar, ¿sí?, a despertarse en hambre y en sed por las cosas de Dios, cada vez más profundo, cada vez más fuerte, ¿sí? Tú tienes que empezar, ¿verdad?, a caminar más hacia el corazón de Dios, te tienes que empezar a unir más a Jesucristo. La medida de tu comunión con el Señor es estar pegado al corazón de Cristo, ¿sí? Te tienes que convertir en un buscador desesperado de su presencia, hasta que tú sientas que no puedes vivir sin su presencia, que no puedes vivir sin su palabra, ¿sí? El hambre y la sed espirituales se tienen que convertir en un impulsor de tu vida espiritual, ¿sí? Muchas veces nosotros nos afanamos en las cosas naturales, en el trabajo, en las cosas del mundo, nos metemos en tantas actividades, ¿sí?, que empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, ¿sí?, por hacer el trabajo, y aún puede ser el trabajo para la obra de Dios, ¿verdad? Pero si se empieza a enfriar tu corazón, si el fuego, ¿verdad?, por la necesidad de Dios se empieza a apagar dentro de ti, tú vas a empezar ya a hacer las cosas nada más de manera mecánica, pero Dios quiere, ¿verdad?, que haya vida en todo lo que hagas, que tu servicio a Dios, ¿verdad?, y tu servicio a los demás, sí sea una adoración viva para el Señor, porque tu corazón está encendido en ese fuego, ¿sí? Entonces te tienes que convertir en ese buscador, ¿verdad?, desesperado, y decirle: Señor, no voy a soltar esto, Señor, hasta que tú, Señor, no te manifiestes a mi vida, hasta que te encuentre, Señor, y cuando te encuentre, no te voy a soltar más, ¿sí? Que Él, ¿verdad?, se vuelva el objetivo de tu experiencia como hijo, como hija de Dios. Sabes que no podemos vivir nada más bajo un espíritu religioso. A veces nos convertimos en solamente trabajadores de Dios, trabajadores de la obra de Dios, pero Dios no quiere que tengamos un espíritu de asalariados, ¿verdad?, que hacen las cosas nada más porque pues me pagan y pues las tengo que hacer. No. El servicio a Dios es con el corazón. De hijos. Es una manifestación de la identidad que está formando el Espíritu Santo dentro de ti. Dice la Escritura que aún Moisés era fiel a la casa de Dios, ¿verdad? Y Jesucristo es el hijo fiel de la casa de Dios, ¿verdad? Jesucristo como hijo de la casa se manifiesta, ¿verdad?, en amor, y se manifiesta en gracia, y se manifiesta en misericordia la casa, ¿sí? Punto número 7. ¿Sí? Busca las cosas espirituales que son vida eterna, ¿sí? Busca las cosas espirituales que son vida eterna, ¿sí? Necesitamos creer la palabra. Pablo dice, ¿verdad?, nos exhorta, dice: pon tus ojos en las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas de arriba, busca las cosas del cielo, busca lo que es eterno,
¿sí? Lo que es de acá, si buscamos las cosas de acá abajo, de lo natural, las cosas, ¿verdad? Perecen, las cosas se terminan, las cosas no tienen, ¿verdad? Sustancia, es vanidad, decía Salomón, vanidad de vanidades, ¿sí? Son las cosas naturales las que atrapan el corazón. ¿Por qué? Porque te deslumbran, ¿sí? El príncipe de este mundo se ha encargado de establecer un mundo, ¿verdad? Que atrape los corazones para mantenerlos bajo yugos de esclavitud. Tú y yo podemos, ¿verdad?, convertirnos en hombres y mujeres que estemos trabaje, que porque no me alcanza, que porque ya no me rinde, que porque tenemos que trabajar todos, ¿verdad? Y estamos metidos en el trabajo y pues ahora hay que trabajar doble turno porque pues con un turno ya no nos alcanza y entonces trabajamos tanto, sí, que ya no tenemos fuerzas luego para buscar a Dios. Nuestra vida, ¿verdad?, se fatiga, nuestra vida se cansa, nuestra vida se desgasta, ¿verdad? Porque estamos metidos, engranados, ¿verdad?, en el sistema de Egipto, ¿verdad?, en el sistema de Babilonia también. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, que Dios nos dé la cordura, ¿verdad?, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé la prudencia, que Dios nos dé la inteligencia, ¿verdad?, para poder saber cómo manejar nuestra vida. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, si no somos del mundo, no tenemos por qué estar sujetos, ¿verdad?, a los yugos del mundo. Nosotros tenemos, ¿verdad?, un reino que es diferente, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que aprender a caminar en el reino de Jesucristo. Amén. Así que necesitamos buscar las cosas espirituales. Dale prioridad a tu preparación, dale prioridad a tu entrenamiento, dale prioridad a tu crecimiento espiritual, que tú sientas que estás creciendo, que tú sientas que tu vida de oración está creciendo, que tú sientas que cuando intercedes, ¿verdad?, ya has crecido, que tú sientas como poco a poco, ¿verdad?, las palabras que salen de tu boca cada vez tienen más fuerza, cada vez tienen más seguridad, cada vez Tú ves que se está manifestando una autoridad mayor en tu vida y a través de tu palabra, a través de tu declaración, la autoridad se empieza a manifestar con poder, ¿verdad? Entonces necesitamos, ¿sí?, que nuestra vida espiritual vaya a crecimiento, ¿sí? Mídete con la plomada de la palabra. Permite que el Espíritu Santo, ¿verdad?, tire plomada sobre tu vida para que tú veas, ¿verdad?, lo que tienes que hacer, ¿verdad?, para crecer, ¿sí? No permitas quedarte sin avanzar en tu vida espiritual. ¿Amén? Amén. Ok. Punto 8. Gánate la confianza del Espíritu Santo, ¿sí? Gánate la confianza del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, y pues todo este tiempo nos ha tenido el Señor, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, ¿sí? Los domingos que estamos llevando la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, ha sido tremendo lo que Dios nos está hablando cada vez que compartimos, ya sé yo, o comparte Rosalba, o ha compartido Nirvana, ¿verdad? Es tremendo lo que está haciendo, ¿verdad? Es el mismo manual, pero el Señor que nos está llevando cada vez a mayores profundidades, ¿verdad?, de entendimiento, de conocimiento, nos está revelando cosas gloriosas, ¿sí? Y entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, establecer esa comunión con el Espíritu Santo de tal manera que nos empecemos a ganar su confianza. Busca entrar en amistad con el Espíritu Santo. Busca desarrollar esa comunión de amistad con el Espíritu Santo. Sí, que el Espíritu Santo se convierta, ¿verdad?, en alguien tan cercano a ti, hasta que el Espíritu Santo empieza a dar testimonio de que tú eres su amigo. ¿Sí? Porque si nosotros decimos, no, es que el Espíritu Santo es mi amigo, pues corremos el riesgo, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo diga, pues a este ni lo conozco, ¿no? Pero si el Espíritu Santo empieza a dar testimonio a otros de que tú eres alguien que está pegado a su corazón, entonces el Espíritu Santo está, ¿verdad?, dando testimonio de que tiene una amistad contigo. Así que lo más importante es el testimonio del Espíritu Santo sobre tu vida, ¿sí? Y nosotros pues tenemos que ser humildes y decir, Señor, yo quiero, ¿verdad?, ser tu amigo, Señor, pero recíbeme tú.
¿sí? Da testimonio, Señor, de que lo que estoy haciendo, de que cómo te estoy buscando, de cómo mi corazón te está amando cada vez más, de cómo estoy necesitado de tu presencia, y empezar, ¿verdad?, a tocar el corazón del Espíritu Santo. Amén. Gánate su confianza. No podemos vivir esta vida cristiana solos. Jesucristo necesitó depender del Espíritu Santo completamente, y nosotros necesitamos también, ¿verdad?, seguir las pisadas de Jesús. Jesucristo dice que no empezó su ministerio hasta que los cielos se abrieron y Él vio descender al Espíritu Santo como una paloma, dice, y reposó sobre Él. Y entonces cuando el Espíritu Santo reposó sobre Él, los cielos se abrieron y el Padre dio testimonio. Así que gánate la confianza, ¿verdad?, del Espíritu, ¿sí? Punto número 9, ¿sí? Entrena tu oído para poder oír la voz del Espíritu. Entrena tu oído, ¿sí? Necesitamos nosotros desarrollar nuestras capacidades espirituales. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, nosotros mismos aplicarnos, ¿sí?, en las dinámicas espirituales que hagan que nuestro oído, ¿verdad?, se vaya afinando a la voz del Espíritu. Sabes que la adoración, la alabanza y la adoración es un campo tremendo de entrenamiento para tu espíritu, ¿sí? Otro campo de entrenamiento tremendo es estar adorando, ¿sí?, y estar adorando en lenguas. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, que el lenguaje del Espíritu, ¿verdad?, que es el lenguaje del cielo, se empiece a formar en ti. Dice la Escritura que nosotros no entendemos y no sabemos lo que decimos, pero el Espíritu Santo sí, Él sí lo conoce, y dice que somos fortalecidos, ¿verdad? Nosotros somos fortalecidos. Entonces, Dios necesita a guerreros que sean fuertes en el Espíritu, que tengan fortaleza espiritual. Amén. Y cuando nosotros, ¿verdad?, nos entrenamos, ¿sí?, en adoración y buscamos con intensidad entrar a ese nivel de adorar en espíritu y en verdad. O sea, ese es un objetivo para ti, para mí. ¿Sí? Yo ya no quiero seguir adorando en lo natural, Señor. Llévame, Señor, a la vida en el espíritu. Permíteme entrar, Señor, a esa dimensión espiritual donde, ¿verdad?, yo pueda adorarte en espíritu y en verdad. Señor, levántanos. Dice la Escritura que los que esperan en el Señor levantarán, ¿verdad?, levantarán alas como de águila. Dice, se levantarán en el espíritu, alturas espirituales. ¿Sabes que ya necesitamos adorar allá arriba? Necesitamos adorar, ¿sí?, en las dimensiones del espíritu, y ya no estar adorando acá abajo en la dimensión natural, en la dimensión, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad? Se puede oír muy bonito, puede ser algo aún decir, wow, qué tremendo estuvo esto, pero si fue en la carne no produjo nada, no produjo ningún avance. Y nosotros necesitamos que cuando adoremos, ¿verdad?, las cosas empiecen a cimbrarse, la tierra empiece a sacudirse, ¿verdad?, que nuestra adoración empiece a producir cambios que se manifiesten en lo natural, porque estamos afectando lo espiritual. Amén. Entonces, entrena tu oído para poder oír al Espíritu. Y ahorita que estás hablando acerca de esto, ¿no? Pues la mayoría de los que están aquí en la clase, pues hemos estado ya en la universidad profética, ¿no? Hemos aprendido, hemos estado aprendiendo a escuchar más a Dios, ser sensibles. La mayoría, pues, nos vemos los viernes, estamos recibiendo palabra. Entonces necesitamos nosotros vernos como un equipo, como una visión, tener la misma visión, porque podemos dar enseñanza, ¿verdad? Y pues si ya tomo mis notas, me emociono, pero no actuamos en ello. O sea, muchas veces hay que orar en lenguas y empuja en lenguas. Si no empujamos juntos, si no trabajamos juntos sabiendo que, discerniendo la voz de Dios, sabiendo que Dios quiere moverse en sanidad, que Dios quiere moverse a través de su espíritu, y creemos que es el show de un hombre o que es la activación nada más de una persona, es la que me lleva y todo eso, entonces nunca vamos a poder avanzar lo que Dios quiere que avancemos, ¿sí? Estas clases, estos discipulados son para equiparnos, es para retarnos, es para darnos cuenta, ¿no?, que tú tienes el mismo espíritu que tengo yo, tenemos el mismo espíritu que tuvo Jesús, el mismo espíritu que estuvo con Pablo, es el mismo espíritu, y la palabra dice que Él no da su espíritu por medida.
pero nosotros sí lo podemos apagar si no le creemos, si nada más nos emocionamos, Claro. ¿verdad? Pero por temores o porque no está transformada nuestra manera de vernos o nuestra manera de pensar. Simplemente lleno mi cabeza de escrituras, pero no las creo en mi corazón, no me la creo. No me la creo porque, pues sí, eso es para otros, es que sí es para aquello que es más espiritual. No, o sea, Dios quiere moverse a través de un cuerpo y nos necesita a todos trabajando con el Espíritu Santo como con una visión corporativa, con una visión donde los mismos milagros que Jesús hizo los podamos hacer todos, aún estando dentro de casa y fuera de casa, donde quiera que estés, que Dios te mande o que estés en tu trabajo, tú te puedas mover con la misma capacidad, pero en la iglesia donde nos reunimos, ¿sí? Empujamos juntos en el Espíritu, conquistamos en el Espíritu, desatamos o abrimos los cielos en el Espíritu, pero para eso necesitamos ese entendimiento, esa revelación, ese buscar juntos desesperadamente a Dios, ese desear, ¿verdad? Y Señor, úngeme, quiero más. Entonces, cuando estamos en esa sintonía todos, el Espíritu se derrama. Pero si no cambiamos la manera de entender las cosas o saber que queremos el cumplimiento de las palabras proféticas, que Dios le habló agua viva desde hace mucho tiempo, pero que muchos no las pudieron ver, no las recibieron, otros se desesperaron, haya sido lo que haya pasado. Pero si nosotros no entendemos que Dios nos está dando esta oportunidad, nos está hablando de esto, nos está retando, ¿sí? Y no lo aprovechamos, nos vamos a quedar los otros 10 años sentados, ¿verdad? Viendo a otros y se nos pasa el tiempo y se te pasa el momento de cosecha o de cosechar lo que Dios tenía para ti, pero por no creerlo, por no haberlo dado a luz, por no haberlo peleado, ¿verdad? En el espíritu, por no habernos metido en una visión corporativa, pues se pasó de largo. Jesús era un solo hombre, pero un solo hombre lleno del Espíritu, un solo hombre trabajando en unidad con el Padre y haciendo la obra del Padre, y aprovechó sus 3 años. Algunos podemos tener 10 años, 20 años, 30 años, y sí, nos emocionamos, pero no pasa nada. Entonces Dios quiere que pase. Dios no podemos esperar otro tiempo, otra hora. Ya la mayoría tenemos suficientes palabras que yo te animo a que busques lo que Dios te habló, recuérdatelo, busca escrituras donde Dios te afirme, créetelas, ¿verdad? Y cuando nos reunamos a orar juntos, a adorar juntos, a buscar presencia, abramos los cielos juntos, peleemos juntos la batalla, ¿sí? Tenemos el mismo espíritu, y entonces uno echa fuera 1000, 2 10,000, ¿sí? O sea, que estemos 10, 20, 30 o 40 empujando en el mismo espíritu, en la misma frecuencia. O sea, esto tiene que suceder. Tenemos que entrar en la frecuencia del espíritu, tenemos que entrar en las dimensiones del espíritu, ¿sí? Y arrebatar. Hay gente que está sola a veces en una ciudad. Dice, ¿dónde están los demás? Ya quisieran tener uno a tu lado. Ya quisiera alguien que viera, que percibiera, ¿sí? Que esté a la misma sintonía, que esté percibiendo lo mismo, ¿sí? ¿Y dónde están? O sea, Dios nos reúne cada semana. Damos la oportunidad de juntos abrir los cielos. Y muchas veces nos quedamos esperando, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir la pastora o qué nos va a decir otro? Y no tenemos nada que aportar. Si estamos oyendo, si estamos sintonizados con la frecuencia de Dios, si estamos edificando el mismo reino, si estamos en el mismo sentir, yo te aseguro que el Espíritu Santo va a tener diferentes canales y ríos de agua viva se van a abrir en el desierto. ¿Amén? Es importante lo que está comentando Rosalba, porque la vida espiritual, ¿verdad? El Señor quiere, ¿sí? que sea un mover corporativo, ¿sí? Dios está buscando que el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Empiece a funcionar, ¿sí? Entonces el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Contiene muchos miembros, pero tiene que haber unidad, tiene que haber ese trabajo junto, ¿verdad? En donde
se unan, ¿verdad? Los diferentes miembros, ¿verdad? Para que el cuerpo tenga la fuerza que el espíritu necesita, ¿verdad? Para el cuerpo, ¿sí? Entonces, yo les decía hace ratito, ¿verdad? Necesitamos tener esa hambre desesperada por la presencia de Dios, ¿sí? Necesitamos que el Señor se pueda manifestar. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Un punto más. Yo creo que a estas alturas tú ya no estás para nada más buscar que Dios te bendiga. Yo no creo que la mayoría de los que están aquí, salvo los nuevos, ¿no? Están en la posición de decir, Señor, bendíceme y bendice. Tú estás para ya hacer bendición a otros. Tú ya estás, Dios ha derramado, ha depositado por mucho tiempo, palabras ha depositado su espíritu, y es nada más que descubras todo el potencial que hay en ti, que descubras lo que Dios quiere hacer, y sepas que eres el cumplimiento, ya este es el tiempo de cumplimiento, y que tú tengas, dice, se van a reunir, ¿tiene alguna profecía, tiene alguna palabra, tiene algo? ¿Qué traes tú para añadir a la casa? ¿Qué traes tú más allá de tu ofrenda? ¿Qué traes tú, tu persona? ¿Qué está haciendo la diferencia en la casa? Porque Jesús iba y Él llevaba el espíritu, llevaba el reino, entonces la gente era sanada, la gente era liberada, alimentaba a las personas que venían con hambre. Los discípulos dijeron, mándalos a su casa, ¿no? Que se van a cansar. Y Jesús traía que dar. Que los discípulos también iban a la oración y se encuentra con una persona en necesidad, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces yo creo que Dios nos ha dado a muchos, mucho, pero muchas veces no lo damos porque nos metemos en una mentalidad de programa, una mentalidad religiosa, pero Dios quiere sacarnos y que tú mismo puedas explotar como un volcán, ¿verdad? Que está fluyendo el fuego, todo lo que el Espíritu está dando, y que puedas ser una persona que trastorna, ¿sí? El reino de las tinieblas, porque tú estás yendo vida, tú estás siendo bendición a esta generación. Bueno, yo vuelvo al libro de Juan, capítulo 14, y dice el versículo 21, Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 21. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que lo más importante de nosotros, ¿verdad?, es que el Señor se pueda manifestar en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Él está en nuestro corazón, Él está en nuestra vida, pero muchos lo están buscando afuera, cuando Él está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que, ¿verdad?, entrar en esa manifestación de su presencia en nosotros, porque es lo que va a tocar el mundo. Así que cuando nosotros venimos y nos congregamos, y cada uno de nosotros, ¿verdad?, viene ya con la manifestación de todo lo que Él es en tu vida y a través de tu vida, ¿sí? Entonces juntos empujamos, ¿verdad? Y juntos podemos empezar a hacer que las cosas afuera cambien, porque hay una gloria que ya el enemigo no la va a poder parar. Le dijo Judas, versículo 22, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces imagínate, ¿sí? Estamos guardando la palabra profética, estamos viviendo la palabra profética, estamos guardando y amando su palabra, y dice el Señor, ¿sabes qué? Si tú amas mi palabra, entonces, ¿verdad?, mi Padre te va a amar, ¿verdad?, y serás amado por mí, ¿verdad?, y entonces yo te amaré también, dice, y me manifestaré. Jesús se va a empezar a manifestar, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros tomamos su palabra y la creemos, y esa palabra la guardamos y la atesoramos en nuestro corazón, el Padre, dice, ¿verdad?, el Padre te va a amar,
¿sí? Y vamos a venir a ti, ¿verdad? Y vamos a hacer morada contigo. Entonces, tú y yo nos vamos a convertir en la morada de Dios en la tierra. Lo que Jesucristo vivió cuando el Verbo se hizo carne, cuando Él se convirtió en el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿sí? El Padre estaba en el Hijo, ¿verdad? El Padre encontró, ¿sí?, un cuerpo en el cual poder manifestarse en la tierra. Jesucristo se convirtió, ¿verdad?, en el medio por el cual el Padre podía funcionar en la tierra, podía manifestarse en la tierra. Y ahora Jesús dice, yo voy al Padre, pero si tú amas mi palabra y tú verdaderamente me amas, entonces la palabra va a ser un tesoro en tu corazón, la palabra va a ser un fuego en tu corazón, ¿verdad? Y yo sé que me vas a amar, ¿verdad? Y entonces vas a ser amado de mi Padre. Y si tú te mantienes en ese amor, mi Padre te va a amar y Él va a venir a ti y yo voy a venir a ti y los dos vamos a hacer morada contigo. Y entonces tú, ¿verdad?, vas a tener al Padre, vas a tener al Hijo y vas a tener al Espíritu Santo. Tú y yo vamos a caminar como Jesús caminó, ¿verdad? Y cuando juntos nos congregamos y empezamos juntos a manifestar a la Trinidad en medio de la congregación, mi amado, la gloria que se va a manifestar va a ser tan poderosa que vamos a empezar a ver cambios en las familias, vamos a empezar a ver cambios en los negocios, vamos a empezar a ver cambios en nuestras colonias, ¿verdad? Todo se va a empezar a afectar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú y yo estamos empujando juntos, estamos creyendo juntos, estamos uniendo, ¿verdad?, las unciones juntos, ¿verdad? La unción que está del Espíritu Santo en tu vida, más el Padre, el Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo operando a través de ti, ¿verdad? Y a través de mí, a través de todos los que se están uniendo, va a ser algo tan poderoso que la iglesia se va a convertir en el motor, ¿verdad?, que traiga cambios a toda la región. Amén. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que abrir nuestro entendimiento a lo que Él quiere hacer, ¿sí? Punto número 10. Punto número 10. Desarrolla la fe que mueve montañas, ¿sí? Si tú amas la palabra de Dios te va a empezar a edificar una fe, vas a empezar a creer lo que Dios dice, vas a empezar a creer la palabra, vas a empezar a cambiar tu manera de pensar, ¿verdad? La palabra va a empezar a modelar tu mente, la palabra te va a empezar a renovar, tú vas a empezar a cambiar los paradigmas de tu mente, vas a empezar a cambiar, o sea, tú vas a golpear las fortalezas mentales que el diablo ha edificado desde que fuimos concebidos, las vamos a empezar a quebrar desde su fundamento, vamos a empezar a golpear desde abajo hasta que se vengan abajo todos esos jericós en tu mente, ¿verdad? Y entonces tu manera de vivir, ¿verdad?, en la mente de Cristo, vas a empezar a pensar con la palabra, a juzgar con la palabra de Dios, vas a empezar, ¿verdad?, a declarar las cosas con la palabra de Dios, la palabra se va a convertir en el cimiento de tu vida, ¿verdad? Y la palabra profética va a empezar, ¿verdad?, a ser una realidad en ti, y entonces la manifestación del cielo en la tierra Amén. Va a ser a través de tu caminar por fe, y ¿sabes qué? Esas montañas de incredulidad no van a poder resistir la palabra que salga de tu boca. Tu palabra, tu voz va a ser la voz de Dios en la tierra. Tú te vas a convertir en el vocero de Dios en esta ciudad, en este estado de Baja California. Amén. Entonces tenemos que entrenar nuestro oído para poder oírle. ¿Para qué? Para poder ser su voz en la tierra. Pero necesitamos esa fe, ¿verdad? Que se muevan las montañas, ¿sí?, que nos han bloqueado, que nos han paralizado, que nos han detenido. Todas esas montañas, ¿verdad?, que nos agobian, que nos hacen, ¿verdad?, que creamos que nunca vamos a poder. ¿Sabes qué? Jesucristo no se intimidó ante las montañas que se levantaron. Jesucristo, ¿verdad?, pasó por encima de todas las oposiciones. Jesucristo pasó por encima, ¿verdad?, de todas las tormentas. Jesucristo pasó por encima de todo lo que el diablo quiso levantar contra su vida. Él venció todas las tentaciones. Jesucristo, ¿verdad?, sabía que era hijo y sabía que era hijo amado del Padre. Amén. Y sabía que tenía un trabajo que hacer en la tierra y sabía que había una voluntad, ¿sí?, del cielo que cumplir en la tierra, y él solamente, ¿verdad?, dijo, voy a caminar en lo que está ya diseñado a través de la palabra profética, y la palabra profética se tiene que cumplir en mí desde Moisés, los profetas y los salmos. Amén. Entonces vemos cómo esta fe, ¿verdad?, se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque hay una suegra que está enfermita y la tenemos que levantar.
La suegrita de Pedro no se puede quedar en la cama. La iglesia no se puede quedar postrada. La iglesia tiene que ser sanada. Y tú y yo vamos a ser la voz del cielo en la tierra, vamos a ser las manos de Jesús, que toque todo lo que está, ¿verdad? Tiene que ir, no va a poder resistir. Y dice que se levantó de inmediato y empezó a servir. Necesitamos tú y yo ser los que servimos a los propósitos de Dios en la tierra. Necesitamos ser, ¿verdad? Ese corazón, ¿verdad? Que estaba anhelante por servir, pero que no podía servir porque estaba tan postrada que no tenía ni fuerzas para hacerlo. Amén. Entonces la cama no nos puede detener, la cama no nos puede imposibilitar de servir. Necesitamos, ¿verdad?, que el poder de Dios traiga sanidad a la iglesia. Agua Viva se tiene que levantar a servir. Agua Viva tiene que servir. No servir en lo natural, no. Necesitamos servir en los diseños y en los planes de Dios que tiene, ¿verdad? La vida en el Espíritu, ¿sí? Para que la iglesia verdaderamente se convierta en una iglesia espiritual, en una iglesia inusual. No podemos seguir siendo una iglesia natural. Cuando tú y yo nos congregamos para adorar, tenemos que saber que es la oportunidad que Dios nos está dando, ¿sí? Para pasar de la carne, pasar de lo natural y entrar a la dimensión espiritual, empezar a ser Sión, el Sión que Dios necesita aquí en la tierra, el lugar de dominio, el lugar, ¿verdad?, de gobierno, el lugar donde nosotros podemos, ¿verdad?, cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Amén. Punto número 11. Punto número 11. Conéctate con la frecuencia de su voz. Conéctate con la frecuencia de su voz para que tu fe sea edificada y fortalecida. Conéctate con la frecuencia de su voz para que tu fe sea edificada y fortalecida. Amén. Tú y yo necesitamos descubrir las frecuencias del cielo. Necesitamos descubrir, ¿sí?, la frecuencia que tiene la voz de Dios para que no seamos engañados por otras voces. Que la voz del hombre y la voz de Satanás no interfieran, ¿verdad? Y no engañen, ¿sí? Y tú y yo sepamos cuando es el Señor el que está hablando, porque tenemos, ¿verdad?, su voz tan clara. Sí, veíamos, no sé si lo veíamos aquí en esta clase y todo, cuando tocaba la porción de la Escritura donde Jesús es el buen pastor. Dice, no sé, aquí era, ¿no? No, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad?, que el que no entra por la puerta y quiere saltar por el vallado para entrar al redil, dice que es un salteador. ¿Sí? Y dice la Escritura que el que entra por la puerta es el pastor, pero también nos dice la Escritura que hay un portero y que el portero es el encargado de abrir la puerta para que entre el buen pastor. Entonces, dice que cuando el pastor entra, él conoce a sus ovejas y las conoce por nombre y las saca. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Dice, y no se van con un extraño porque no conocen la voz del extraño, porque conocen la voz de su pastor. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener nuestro oído bien afinado con la frecuencia de la voz de nuestro Señor, porque los tiempos postreros van a ser tan difíciles. Dice la Escritura que aún los escogidos van a ser engañados y van a ser atrapados por otras voces y otras doctrinas, ¿verdad? Y van a ser arrancados del propósito divino y eterno. Y nosotros necesitamos poder discernir la voz de nuestro Señor, la voz de nuestro pastor. Amén. ¿Sí? Y yo les decía que muchos se acercan a mí y me dicen, pastor, va a haber este evento, va a estar esto en aquel lugar, ¿me permite ir? ¿Puedo ir? Y yo siempre les digo, claro, adelante,
adelante, tú puedes ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, si tú eres de Agua Viva, yo sé que tú conoces la voz de tu pastor, ¿sí? Y que no vas a seguir otras voces. Pero hay pastores que no dejan que la gente salga, que no dejan que la gente vaya a otros lados, que no dejan que la gente, ¿verdad?, tenga convivencia con otras iglesias, porque temen que les vuelen a las ovejas. Entonces, si la oveja no es de tu redil, ¿sí?, por más trabas que le pongas, esa oveja se va a ir porque no conoce tu voz. ¿Por qué? Porque no es de tu redil, ¿verdad? Pero si es de las que conocen tu voz, es porque entonces, ¿verdad?, Dios te la entregó, Dios la puso, Dios la plantó, ¿verdad?, y va a ser un hijo de la casa, ¿verdad? Así que el pastor, ¿verdad?, dice que las saca y las lleva, ¿a dónde? A buenos pastos, a que coman, ¿verdad?, pastos excelentes, a que beban aguas, ¿verdad? Y entonces después las regresa y las mete al redil, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos su voz, sabes que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí?, es la que va a empezar a edificar nuestra fe y vamos a ser fortalecidos por la palabra que sale de su voz. Amén. Punto número 12. La palabra profética se volvió viva en Jesús. Y vuelvo a repetir, Jesucristo era el cumplimiento de la palabra profética. Así que nosotros, ¿verdad?, tenemos que llevar nuestra vida, ¿sí?, a vivir y experimentar la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que convertir en hacedores de la palabra y no solamente en oidores. Y esto significa, ¿verdad?, que nosotros aprendemos a recibir la palabra, aprendemos a guardar la palabra para poder caminar en la palabra. ¿Sí? Y cuando nosotros empezamos a vivir la palabra, nuestra fe se fortalece, nuestro ser interior, ¿verdad?, nuestro espíritu, ¿verdad?, se empieza a levantar, a ser el líder en nuestra vida, ¿sí? Y entonces la palabra que está siendo revelada, ¿sí?, empieza a ser modelada por cada uno de nosotros. Y así como Jesús fue el cumplimiento de la palabra profética, tú y yo nos vamos a convertir también en una señal profética para estos tiempos. Dice la Escritura que Dios le dijo, ¿verdad?, a Isaías, en uno de los pasajes de Isaías, le dijo, tú, ¿verdad?, y tu hijo, ¿verdad?, son una señal profética para esta nación, para Israel. Entonces Dios usó, ¿verdad?, la vida de un hombre para modelar la palabra profética. Dios le dijo a Jeremías, ¿se acuerdan? En Jeremías, le dijo, Jeremías, acuéstate sobre tu costado izquierdo. Y te vas a acostar, ¿verdad?, un mes, 30 días, ¿no? Y luego te vas a voltear del otro lado. Y cuando la gente pase y te ve acostado siempre del mismo lado, va a empezar a preguntar, oye, ¿qué está pasando? Y entonces tú le vas a poder testificar, ¿verdad?, la palabra que Dios está hablándole a Israel, una palabra de reprensión. Entonces tú te puedes convertir en una señal profética de estos tiempos. ¿Cuándo? Cuando la palabra se vuelva viva en tu corazón. ¿Sí? Punto número 13. Punto número 13. ¿Sí? Espérate. Sí, ahorita lo borras. Jesús sabía que había llegado el tiempo del Padre para el cumplimiento de la palabra. Entonces Jesús pudo discernir cuándo fue el tiempo para iniciar su caminar, para empezar a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él. ¿Sí? Así que Jesús empezó a caminar en la palabra profética. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿verdad?, pudo discernir el tiempo. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿verdad?, ¿y cómo será eso? Jesús le dijo, oigan,
ustedes saben discernir los tiempos, ¿sí? Cuando ven cómo está el clima, cuando ven cómo están las nubes, cuando ven cómo están las manifestaciones del cielo, ¿sí? ¿Cómo no saben discernir los tiempos en los que estamos viviendo cuando tú puedes ver las manifestaciones de la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces Jesús empezó a caminar en la palabra, sabiendo que era el tiempo del Padre para que el Hijo empezara a cumplir, ¿verdad? Todo el plan y el diseño del cielo. ¿Amén? Punto número 14. ¿Sí? Jesús estaba modelando la palabra en su caminar de poder. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados por el poder de la palabra, el evangelio del reino era predicado, Jesús enseñaba. Así que todas estas manifestaciones, ¿verdad?, de su caminar de poder estaban siendo testimonio de la palabra profética. Amén. ¿Amén? Amén. Como por eso vemos la respuesta de la gente en ir a buscar a Jesús. La gente oía, la gente recibía, ¿verdad? A veces un testimonio de alguna sanidad y la gente corría. Entonces aquí vemos lo que dice Lucas, ¿no? 6, 17, 19, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí ya vemos que la fama de él, ¿verdad?, al modelar la palabra, al cumplir, ¿verdad?, el propósito al cual fue enviado, y hablando de antes de morir, todo esto ya estaba sucediendo, una manifestación poderosa del reino, ¿verdad? Y la gente de Jerusalén, de Judea, hacía eventos y todo eso, pero se hizo rodera y no pasa nada, la gente no va a ir. Entonces necesitamos que el poder de Dios se empiece a manifestar a través de su cuerpo, a través de su iglesia, para que la gente vaya y busque, y sabiendo que hay sanidad, que hay respuestas. La gente iba y no había carros, a lo mejor viajaban en burrito, caminaban, pero no tenían las mismas posibilidades que hoy, la comodidad que tenemos hoy para escucharla. No iban a iglesias, muchas veces lo escucharon en el campo abierto, junto al mar, en casas, o caminando, ¿verdad?, hacia alguna ciudad, y la gente corría para oírle, ¿sí? Lo oía y la fe se edificaba, y entonces las sanidades empezaron a manifestar, salvo en su ciudad natal, que Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar por la incredulidad del pueblo, que lo conocían y decían, nadie es profeta en su tierra. Entonces no importaba, como dice Sergio, el nombre que tenga la enfermedad, no importaba el tiempo que llevaran, ¿sí? No importaba si eran tormentos de espíritus inmundos, todos eran sanados. Todos los que venían a Jesús, Jesús los sanaba. Amén. Pues vemos este evento poderoso, ¿no? Vemos que la gente, ¿verdad?, buscaba tocarle. Vemos que la gente, ¿verdad?, se corría la voz, ¿verdad?, de todo lo que estaba pasando, ¿verdad?, y cómo gente que ya lo había tocado, ¿verdad?, de una manera milagrosa había sido sanado. Entonces todo el mundo empezó a decir, ay, pues yo también lo quiero tocar, ¿no? Entonces dice que todos procuraban, o sea, todos hacían el esfuerzo, todos hacían el intento por tocarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían, dice que poder salía de él, ¿verdad? Poder salía de él, y ese poder dice que sanaba a todos.
Entonces vemos algo sobrenatural, algo bien poderoso, ¿sí? Entonces la Escritura nos enseña algunas cosas. Primero, dice que la gente venía, ¿verdad? Venía a Jesús para oírle, ¿sí? Ellos necesitan una palabra de esperanza. Ellos necesitan, ¿verdad? Oír, ¿verdad? Lo que es el reino de los cielos, para poder entender lo que está sucediendo, ¿verdad? En las manifestaciones del reino, ¿sí? Entonces ellos, ¿verdad? Venían para oírlo. Lo segundo, venían para ser sanados, ¿sí? Ellos sabían, sí, quiero oír el mensaje, pero yo sé también que si estoy ahí voy a ser sanado también. Entonces tiene que haber una expectativa en la gente, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Donde Dios está hablando, ahí también hay señales poderosas, ¿verdad? Sobrenaturales del cielo en la tierra, ¿sí? Y luego otros venían para ser liberados. Amén. Entonces vemos cómo Jesús, ¿verdad? Se manifestaban todas estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque poder salía de él. Entonces escucha, fíjate lo que dice el libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2. Versículo 9. Dice, porque en él, en Cristo, dice, habita corporalmente toda la plenitud. ¿De quién? Toda la plenitud de la deidad. Así tiene que ser la iglesia, ¿no? ¿Sí? Toda, fíjate, escúchame, toda la plenitud de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? En Cristo, dice, habita la deidad completa. O sea, el Padre está en Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo lo está ungiendo por afuera, pero está haciendo, ¿verdad?, habitación por adentro. Entonces se está manifestando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Toda la deidad manifestándose. Entonces, si en el cuerpo de Jesús está toda la deidad manifestándose, entonces entendemos nosotros, ¿verdad?, que esa gloria y que ese poder que hay en la deidad está impregnando todo su cuerpo. O sea, todo el ser de Jesús, ¿verdad?, toda su humanidad, todo su cuerpo humano está, ¿verdad?, lleno de esa gloria, de ese resplandor de gloria, de esa energía, ¿verdad?, dadora de vida. ¿Sí? Está en Jesús, ¿verdad? Y ante esta energía de vida, ¿sí?, no hay enfermedad alguna que se pueda resistir. No hay tormento ni espíritu inmundo que se pueda resistir. Amén. Entonces vemos nosotros cómo en Jesús, ¿sí?, reside, en Jesús habita, en Jesús mora la plenitud, ¿sí?, de la gracia de Dios. Está una gracia sanadora, ¿verdad?, en Jesús. Y esta gracia, ¿verdad?, está, ¿verdad?, habitando, reside ahí en el cuerpo de Jesús. Entonces, mi amado, el cuerpo de Jesús era una fuente viva de vida. Él era una fuente de vida. Por eso Jesús dice, el que bebe del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna, porque va a tener lo que yo tengo. Yo soy una fuente, yo soy el dador de la vida. Sí, y si tú bebes de mí, del agua que yo te voy a dar, entonces esa fuente que está en mí ahora va a empezar a manifestarse en ti. Y tú te vas a convertir en una fuente dadora de vida. Así que, sí, el cuerpo de Jesús era esa fuente de vida para los cuerpos enfermos. Los cuerpos enfermos podían, ¿verdad?, tocar la fuente de vida, y la fuente de vida, ¿verdad?, era irradiada, era extraída de Jesús hacia su necesidad de enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿verdad?, era extraída con un paso de fe. Ellos, ¿verdad?, creían que si tan solo lo tocaban, dice, poder iba a salir de él y ese poder me va a sanar. ¿Sí? Entonces, esta virtud, este poder sanador, esta virtud, esta gracia sanadora, esta virtud, ¿sí?, habita en el cuerpo de Cristo.
Te lo voy a repetir. Esta virtud habita en el cuerpo de Cristo. Y Jesús ascendió al cielo para que la iglesia se convierta en el cuerpo de Cristo. Amén. Y esta virtud, esta gracia sanadora, esta virtud, este poder sanador, resida, habite en el cuerpo de Cristo. Así que, mi amado, Dios no trabaja con llaneros solitarios. Dios trabaja con el cuerpo de Cristo. Por eso dice la Escritura, no dejando de congregarse como muchos tienen como costumbre no congregarse. Yo creo que cada uno de los que estamos tomando estos módulos necesitamos no dejar de congregarnos. Porque Dios nos está formando como un solo cuerpo. Te necesitamos. Porque juntos, cuando estamos como cuerpo, allí reside la virtud del cuerpo de Cristo. Su cuerpo, te vuelvo a repetir, era esa fuente de vida que los cuerpos enfermos necesitaban. Entonces, escúchame. Adán tenía una vida en el espíritu poderosa. Y el cuerpo de Adán fue diseñado para la eternidad. Y el cuerpo de Adán no conoció la enfermedad, ni sabía lo que eso significaba, porque su cuerpo estaba diseñado para ser vida, hasta que el pecado entró. Y entonces Adán heredó corrupción, heredó muerte. Entonces, el diseño del cielo fue el cuerpo de Jesús lleno de esa virtud dadora de vida para sanar a todos los herederos de la corrupción, los herederos de enfermedades y de muerte. La iglesia tiene que entender que Jesús es el restaurador de la naturaleza caída para llevarla a una nueva naturaleza. Dice la Escritura que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y eso es lo que necesita la iglesia entender, que la iglesia está llamada, ¿sí?, a ser el cuerpo de Cristo que manifieste el poder sanador. Dice que los que le tocaban, dice, poder salía de él. ¿Sí? El poder era extraído de Jesús. Ellos lo tocaban y le arrancaban poder a Jesús. ¿Te imaginas cuando nosotros como iglesia de unidad, como cuerpo, en donde el poder se haya, ¿verdad?, magnificado por la unidad de propósito, por caminar en un acuerdo, por vivir, ¿verdad?, como uno solo, ¿sí? Y que la gente diga, es que tenemos que ir, cuando vayamos allá, tan solo toquemos a uno de allá y vamos a ser sanados. Amén. Que haya una manifestación. Por eso dice Jesús, ¿verdad?, el que ama mi palabra, ese es el que me ama. Y mi Padre lo va a amar, y yo lo voy a amar,
y vamos a venir a Él y vamos a hacer morada con Él y yo me voy a manifestar. Amén. Entonces tú y yo nos vamos a convertir en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, en donde todo este poder que reside en el cuerpo de Cristo se va a manifestar como iglesia. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche declaramos, Señor, que toda la obra que tú tienes, Señor, para tu iglesia, Señor, va a empezar a ser revelada. Señor, nosotros declaramos, Señor, que así como los discípulos, Señor, te rogaron, Señor, por un ser que amaban, Señor, que tú podías, Señor, extender tu mano y tan solo tocando la mano y reprendiendo esa enfermedad, Señor, la suegra, Señor, iba a ser arrancada, Señor, de esa enfermedad mortal, de esa fiebre mortal que la tenía a punto de perecer, Señor. Señor, la iglesia necesita ser salvada, la iglesia necesita ser restaurada a su propósito original, a su diseño original. Señor, nosotros necesitamos entender, Señor, el diseño del cuerpo de Cristo, Señor, en la tierra, Señor. Necesitamos, Señor, llevar, Señor, de nuevo, Señor, a la iglesia, Señor, a su posición de poder, a su posición de autoridad, a su posición, Señor, donde, Señor, todo se sujete, todo espíritu inmundo se sujete, toda enfermedad se sujete, así como Jesús, Señor, tomó a los 12 discípulos y les dio autoridad para que tuvieran, Señor, poder sobre los espíritus inmundos y sobre toda enfermedad y toda dolencia y fueran sanados, Señor, que eso se pueda cumplir, Señor, en nuestras vidas, que eso se pueda cumplir en nosotros como congregación, Señor, que todas estas manifestaciones se puedan cumplir, Señor, los 14 puntos que vimos, Señor, que los podamos orar, que los podamos declarar, que los podamos, Señor, aplicar a nuestras vidas, Señor, que cada uno de estos puntos que estuvimos viendo esta noche, Señor, nos lleven a crecer espiritualmente y nos lleven al entendimiento, Señor, de que somos la manifestación de Jesús en la tierra, que así como Él podía extender sus manos, Señor, y milagros sucedían, que así cada uno de nosotros, Señor, unidos como un cuerpo, Señor, extendamos, Señor, la mano de Jesús, Señor, y podamos, Señor, con nuestra voz reprender a los demonios, Señor, así como Jesús los reprendió, Señor, ese espíritu de fiebre, y la fiebre se fue, Señor, no pudo resistir la gloria, Señor, la virtud sanadora que había en ti, Señor, declaramos, Señor, que muchos van a venir para oír tu palabra, muchos van a empezar a venir para oír, Señor, el mensaje, Señor, para oír la predicación del reino de los cielos, Señor, muchos van a venir, Señor, porque van a saber que, Señor, cuando se declara la palabra, Señor, se libera el poder sanador, se libera la manifestación del cielo en la tierra con señales, prodigios y maravillas, Señor. Muchos vinieron para oír, Señor, pero también para ser sanados, Señor. Declaramos que Agua Viva abre las puertas, Señor, para que empiece, Señor, a venir sanidad, Señor, a todos los que necesiten, Señor, ser sanados, para que sean liberados todos los que están, Señor, atormentados por espíritus inmundos, por demonios, Señor, y que con la palabra, Señor, tenga tal autoridad, Señor, que la misma palabra, Señor, los eche fuera, Señor, y puedan ser liberados, Señor, de todos sus tormentos, Señor. Señor, declaramos, Señor, que tu gloria y tu poder, Señor, va a impregnar nuestras vidas, Señor, así como el cuerpo de Cristo estaba impregnado, Señor, de esa gloria que residía del Padre y del Espíritu Santo en Jesucristo, Señor, y esa virtud, ese poder sanador, Señor, esa fuente de vida, Señor, empezó a darle vida, Señor, a los cuerpos que estaban, Señor, en corrupción, Señor, por causa de la enfermedad, para que la enfermedad sea, Señor, cortada, Señor, y la vida, Señor, de Dios sea, Señor, impregnada en esas necesidades de cuerpos enfermos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por lo que vas a hacer. Señor, levantamos este momento, Señor, a la mamá de Juanita, Señor, reprendemos, Señor, esa enfermedad, Señor, que ha estado azotando su cuerpo, Señor, lo ha debilitado, Señor, le ha ido robando capacidades físicas, Señor. Señor, ordenamos, Señor, que ese espíritu de enfermedad la suelte ahora, Señor, como un cuerpo, Señor. Clamamos, así como el Señor, Juan y los discípulos, Señor, intercedieron por la suegra de Pedro, Señor. Clamamos ahora, Señor, por la mamá de Juanita, Padre. Señor, venga tu reino, se establezca en ella y, Señor,
Señor, un milagro creativo, Señor. Señor, todo se revierta, Padre. Sea una manifestación gloriosa de tu poder en este tiempo, Señor. Y hablamos sanidad al cuerpo tuyo, Señor, a tu iglesia. Hablamos sanidad sobre los que están en este momento padeciendo, Señor, dolor, padeciendo, Señor, molestias físicas, Señor, aún emocionales, Señor. Tú eres el sanador, tú eres el libertador, Señor. Señor, tú eres el Señor, el que viene a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Señor, derrama de nuevo, Señor, de tal manera, Padre Santo, que se levante un ejército, Señor, un ejército, discípulos llenos de tu Espíritu, Señor. Señor, que donde quiera que vayas, Señor, venga la manifestación de tu misericordia, de tu reino, de tu sanidad, de tu libertad, Señor. Señor, que somos un pueblo que empieza a pensar desde el cielo a la tierra, Señor, con la mente de Cristo, Señor, con la mente de Cristo, Señor, porque la palabra ha encontrado cabida, Señor, y tú vienes, Señor, a ser, Señor, esa palabra, Señor, carne, Señor. Vamos contra todo azote de enfermedad, Señor, que ha venido sobre, Señor, tus hijos, sobre Paola, Señor, sobre cada uno, Señor, las alergias, Señor, que se están manifestando, Señor. El enemigo trata de acallar la voz, el enemigo trata, Señor, de nulificarnos con dolores, Señor, con preocupaciones, pero en el nombre de Jesús echamos fuera todos esos espíritus, Señor, que están azotando, y declaramos que la iglesia, Señor, no solamente recibe sanidad, sino que empieza a vivir en la dimensión, Señor, de libertad, Padre, de libertad, de paz, Señor, que haya un avance, Señor. Declaramos, Señor, que viene un rompimiento, Señor, para entrar a dimensiones donde no habíamos entrado antes, Señor, y que la palabra profética está formando la vida de cada uno, Señor, y Señor, que estamos entendiendo el cumplimiento de los tiempos, Señor. Declaramos que todo lo que el enemigo está haciendo, toda resistencia, Señor, tú vas delante nuestro, abriendo camino, rompiendo yugos, rompiendo cadenas, abriendo el corazón del pueblo, Señor, para traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos, Señor, como hablamos, no importa el nombre de la enfermedad, Señor. Pon tu mano donde estés ahorita padeciendo. Empieza a poner y empieza en el espíritu a orar y dile: yo recibo, Señor. Yo recibo, Señor, ese toque sanador tuyo, Señor. Señor, yo recibo en este momento, Señor, porque para ti no hay límites, Señor. Declaramos, Señor, que seremos árboles de justicia, Señor, y que el río de Dios, ese río fluye, Señor, y como árboles somos, Señor, plantados en esta tierra también para traer sanidad, Señor, nuestra hoja, nuestra vida, Señor, siendo instrumentos de justicia en este tiempo, Padre. Amén. Yo extiendo, Señor, mi mano, Señor, Señor, y toco, Señor, ese hombro, Señor, que está dolorido, Señor, ese cuello que está dolorido, Señor, Señor, toco, Señor, ese lugar, Señor, donde está el dolor, Señor, y ordeno que el dolor se vaya en el nombre de Jesús. Tocamos, Señor, esos ojos, Señor, que están, Señor, perdiendo vista, Señor, y declaramos un milagro creativo, Señor, restaurando, Señor, su capacidad de visión, Señor. Señor, tocamos esos riñones, Señor, que están, Señor, afectados, Señor, y declaramos un milagro poderoso, Señor, que empiece, Señor, a manifestar, Señor, sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Señor, declaramos, Señor, que el dolor que está, Señor, en este instante, Señor, se está yendo, Señor, se está yendo en el nombre de Jesús. Si tú tenías ese dolor en el hombro y en el cuello, extiende tu brazo y levántalo. Y en el nombre de Jesús el dolor se va en el nombre de Jesús, Señor, y viene sanidad divina, Señor. Viene la manifestación de esta sanidad. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, dice aquí, Arlen le están viendo un mensaje, dice que cuando estaba orando el pastor tuvo una visión. Eran dos serpientes, dice, esas que se ensanchan la cabeza y estaba una contrapuesta contra la otra. Para que atamos todo espíritu de pitón, Señor. Atamos toda maldición, Señor, enviada contra tu cuerpo, enviada contra tus hijos, Señor. Señor,
Atamos toda obra de tinieblas para traer enfermedades, que quiere traer desánimo, cansancio, Señor, perturbación de la mente, de las emociones, Señor, todo diseño, Señor, que el enemigo ha establecido para dañar al cuerpo de Cristo. Declaramos, Señor, que es destruido, Padre, y Señor, que viene tu poder sanador, tu poder libertador, abriendo los ojos, Señor, de tu iglesia, abriendo el corazón de tu iglesia, Señor, en la dimensión del Espíritu y en la autoridad de que nos ha sido entregada, Señor, porque somos tu cuerpo, Señor. Gracias, declaramos, Señor, que estos espíritus de adivinación, estos espíritus de hechicería, Señor, estos espíritus de pitón, Señor, que hablan maldiciones, Señor, callamos su boca, Señor, declaramos, Padre Santo, que el cuerpo, Señor, pisa la cabeza, Señor, que el cuerpo, los pies, tus pies, Señor, aplastan estas cabezas, Señor, y declaramos, Señor, que ninguna arma forjada en contra nuestra prospera. Hablamos libertad, hablamos sanidad, hablamos, Señor, el diseño y el propósito de Dios para la vida de cada uno de tus hijos. Amén y amén. Pues gracias, amados, gracias por estar. Yo creo que ahora sí se escuchó mejor la transmisión. Vamos a seguir usando este medio. Y para los que puedan, ya saben, tenemos invitadas, tenemos 2 profetas en casa que vienen. La reunión de este viernes es a las 7 de la tarde, el sábado será 6:30 de la tarde y el domingo ellas estarán tomando el tiempo tanto del discipulado como el tiempo de la enseñanza general, ¿no? Entonces les animamos apóyennos a estar en el Espíritu, preparando el territorio, preparando para que la palabra que traiga sea una palabra certera y ellas se puedan mover conforme a su unción y nosotros podamos ser bendecidos. Y sobre todo, abriendo los cielos. Necesitamos trabajar juntos para abrir los cielos y mantener los cielos abiertos, no solamente sobre agua viva, sino sobre tu casa, sobre tu familia, que el enemigo ya no siga ganando ventaja y tratando de intimidarte, ¿verdad? Y para detener lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿ok? Bueno, ahí está Laura poniendo el Salmo 137 para que lo puedan leer. Y pues gracias por esta noche. Gracias a todos. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso y creo que tenemos suficiente material, ¿verdad?, para poder estar orando. Y usa todos estos puntos que estuvimos viendo, ¿verdad?, como un puntal, ¿sí?, de desarrollo, ¿verdad?, a nuestro crecimiento personal, ¿verdad?, en el Espíritu. Que nos lleve, ¿verdad?, a crecer, a entender cada vez más, ¿verdad?, que se abra nuestro entendimiento, que se abra nuestra comprensión y que podamos juntos, ¿verdad?, como un solo hombre, empujar en el Espíritu, ¿verdad?, porque sabes que las tinieblas tienen que retroceder. Sí, lo que el enemigo quiere hacer, ¿verdad?, de bloquear agua viva, no va a poder. Estamos llamados a explotar en el Espíritu, ¿verdad?, a traer un rompimiento, ¿verdad?, que sacuda, ¿verdad?, el orden sobrenatural de oposición, ¿verdad?, y nos abramos paso, ¿verdad?, porque Dios ha dicho que vamos a fructificar y que nos vamos a multiplicar, y eso no lo va a poder detener el enemigo. Cuando Dios lo ha hablado, Dios lo va a cumplir, pero Dios necesita, ¿verdad?, que nosotros como uno solo, ¿verdad?, empecemos a empujar con más fuerza todavía en el Espíritu, que oremos juntos, que adoremos juntos, que intercedamos juntos, ¿verdad?, que empujemos hacia el mismo lado juntos, ¿verdad?, que nos veamos cada uno, el uno al otro, ¿verdad?, con cariño, con aprecio, con respeto, ¿verdad?, con honra, que honremos a nuestros hermanos, que no hablemos de nadie a sus espaldas, que no hablemos cosas vanas, que no hablemos cosas tontas, sabios en nuestro hablar, ¿verdad?, que pidamos sabiduría al cielo, que le pidamos al Espíritu de inteligencia que se manifieste en nuestra vida, ¿verdad?, que seamos, ¿verdad?, perseverantes, que busquemos, ¿verdad?, ser sensatos en nuestro caminar, ¿verdad?, y que seamos prudentes en todas las cosas que hagamos, ¿verdad?, y que le pidamos, Señor, danos temor de Dios en nuestro corazón, Señor, para saber, Señor, que todo lo que tú tienes, ¿verdad?, va a ser, Señor, una cosa gloriosa con tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos y gracias por haber estado en esta noche. Amén. ¿Qué hacemos?